Entonces, hablábamos que hoy día, bueno, lo que nos compete a nosotros sobre liderazgo. Asumir y dirigir una EBDB en realidad no es, bueno, es en realidad un privilegio, porque uno aprende muchísimo y además creo que el Señor usa esa oportunidad para perfeccionar nuestros corazones en algo más, ¿no? Entonces, pero además es una gran responsabilidad porque las personas están esperando las decisiones que tomemos y en la semana ocurren diversas situaciones. Digo, no hago, subo, bajo, pongo, compro, ¿verdad? Entonces es así, es muy dinámica una EBDB, como nos decía Pamela. Ahora, lo que nosotros por eso queremos brindarle en esta capacitación es algunos principios de liderazgo que debemos considerar para poder dirigir una EBDB y aún después y antes, ¿verdad? Ahora, en la separata ustedes tienen, dice, examinando nuestros conceptos de liderazgo con verdadero o falso. Dice, el primer concepto, sin convicciones puedes dirigir, pero no liderar de verdad. ¿Verdadero o falso? Sin convicciones puedes dirigir, pero no liderar de verdad. Verdadero. ¿Están de acuerdo todos? Muy bien. Es verdad. Sin convicciones, el líder no sabe a dónde va, no sabe lo que hace, no marca las pautas, los límites que debe marcar en una organización. Es importante entonces analizar, escudriñar cuáles son nuestras convicciones. Y obviamente nuestras convicciones lo tenemos que fundamentar y en la palabra de Dios. No son nuestras convicciones, son convicciones que Dios nos las revela para que sean nuestras. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos convicciones X, pero no necesariamente son correctas. Y la idea es que como líderes nosotros debemos desaprender de algunas que no son bíblicas y aprender las bíblicas y hacerlas un hábito de vida. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras relaciones con los demás? ¿Cuál debe ser nuestras convicciones? Es tan importante para el liderazgo. ¿Cuáles son nuestras convicciones con respecto a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y cómo ahora eso debe ser mi convicción. Gobiérname a través de tu palabra. Es una convicción, por ejemplo. La Biblia es autoritativa, es la palabra de Dios, del creador del universo, del dueño, del que manda, su voluntad revelada. Y esa es a la que yo me tengo que sujetar. Segundo concepto, un líder con una cosmovisión centrado en Dios hará la diferencia. Verdadero, ¿no? Un líder con una cosmovisión centrado en Dios marca la diferencia del resto probablemente, ¿verdad? Cuando un líder no está centrado en Dios, no sabrá qué hacer en su EBDB. A ver, ¿qué nos podría funcionar? De repente un payaso, de repente nos funciona que evangelicemos así, a que hagamos show todos los días y no hay una cosmovisión centrado en Dios. Eso no significa, hermanos, líderes, siervos, no significa que nosotros no hagamos un programa que conecte con esta generación y que conecte con los niños. No significa, pero eso no es mi fin. Ese es el medio, ese es el método. Entonces los líderes debemos tener una cosmovisión centrada en Dios. Tercero, lo fundamental en el líder es el carácter. ¿Qué piensan? Lo fundamental en el líder es el carácter verdadero. Cuando hablamos de carácter, ¿de qué hablamos?
de la persona de carácter fuerte y que, ¿no? En nuestro español peruano dice, es un carácter fuerte. No, está hablando de la suma de convicciones que se revela en su conducta, ¿verdad? Está hablando de las diversas decisiones que toma basado en las convicciones bíblicas. Un líder, entonces, tiene que tener un carácter santo, un carácter que cada vez, ahora el carácter no se desarrolla de noche a la mañana, es un proceso, pero debemos tener un corazón que aprende, un corazón que se rinde, un corazón que sumiso a la palabra de Dios para que nuestro carácter sea formado. El carácter no se da solo cuando oramos y decimos, Señor, dame un buen carácter semejante a tu Hijo. Requiere que es como el hombre que construye su casa sobre la roca es la palabra de Dios. El hombre que construye sobre la arena tal vez es más flojo, va a la parte más fácil, más llana, y lo hace tan rápido que cuando viene el viento se desmorona. Pero el que fundamenta sobre la roca tiene que llevar material hacia arriba, ¿verdad? Hay que cavar, cuesta. Disciplina. Muchas veces cuesta porque hay que reconocer errores, morir a los orgullos, ¿verdad? Y diversas cosas. Cuarto punto, el líder soporta la carga de las decisiones correctas. ¿Verdadero o falso? El líder soporta la carga de las decisiones correctas. ¿Falso? ¿Perdón? Soportar la carga. Ahora, esto fue puesto en el sentido de que a veces las decisiones que vamos a tomar en la EBDB no necesariamente van a agradar a todos. Hay hermanos con muy buenas intenciones, vienen con excelentes ideas, pero nosotros las decisiones correctas muchas veces es fuerte, es difícil, porque no a todos agrada, no a todos nos dan una sonrisa. Algunos probablemente hasta se vayan, ¿no? Y entonces, en ese sentido sería verdadero, en el sentido de que a veces vamos a soportar la carga de tomar decisiones correctas. El pastor Miguel lo debe saber a toda perfección esto, ¿verdad? A veces tiene que tomar decisiones como pastor y decisiones que probablemente no todos están de acuerdo, no les parece, pero si tienes una cosmovisión centrada en Dios, ten la seguridad y la tranquilidad de que Dios te respalda. Dios está contigo. Sería verdadero, hermana. Sí, ahí en la primera capacitación también me dijeron falso y tuve que explicarlo para llevarlos a verdadero, ¿no? Claro, sí, parece que fuera falso, ¿no? Claro. Y también asumir las decisiones que uno toma, las correctas, que no todos van a sonreír, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, ¿qué es un líder cristiano? La Biblia no menciona la palabra líder. La Biblia menciona el siervo, ¿verdad? El obrero, el siervo, el anciano, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso los pastores, nosotras no somos pastoras, ¿no? De repente Pero el líder cristiano es un maestro, ¿lo tienen creo que para llenar? No. Sí, ya. Entonces, ¿qué es un líder cristiano? El líder cristiano es un maestro del cambio o la transformación, basados en convicciones bíblicas, de tal manera que éstas se perpetúen en otros. ¿Lo tienen? Muy bien. Parecen mis alumnos del seminario, hermanos. Pero
lo que queremos decir aquí es que probablemente cuando nosotros buscamos en Google, ¿qué es este líder? Probablemente sale el que toma las decisiones, el gestor. ¿Qué más? ¿Qué más se dice de los líderes? El que guía y no sé, el que maneja grupos, organiza. Una persona madura. Puede haber diferentes conceptos, ¿verdad? Pero lo que queremos, este concepto a mí me influencia muchísimo este pastor, Alfred Moller, no lo tengo bien acá el nombre, pero es él influencia en este sentido. Dice, el cristiano es un maestro del cambio o la transformación. ¿Basado en qué? ¿Sobre la nada? No. Sobre convicciones bíblicas, de tal manera que esto se perpetúe en otros. Tiene convicciones, tiene el carácter basado en esas convicciones, pero busca que ahora esto se perpetúe también en otros. Busca cambio y transformación. La Biblia llama a ser transformados, en realidad. No hay otra que no solamente es un paliativo para nuestras vidas, algo que nos consuela, sino nos transforma. Nos consuela también, pero tiene el fin de transformarnos completamente y estar en ese proceso. ¿Cuál es el perfil del líder? El liderazgo cristiano responde primero a la palabra o a la frase, ¿quién eres antes de qué haces? Cuando nosotros hablamos del perfil del líder, nosotros primero tenemos que pensar y responder a esto. ¿Quién eres antes a de qué haces? Es tan importante quiénes somos. Entonces, el primer perfil a la que debemos prestarle muchísima atención es al carácter. El carácter. El carácter va a desarrollarse porque hay un corazón en continuo aprendizaje. Y no solo en un aprendizaje continuo, sino un corazón que también al adquirir esos conocimientos está dispuesto a obedecerlas, a moldarse a ellas, a rendirse a ellas. Entonces, el carácter no es posible sin la palabra, sin la verdad. Entonces, el carácter es producto de convicciones basadas en la verdad. Estas convicciones se desarrollan por medio de la fe y la obediencia. No hay manera de desarrollar nuestro carácter a menos que no obedezcamos a Dios. Entonces, cuando nosotros somos líderes, que tenemos el carácter que se desarrolla y se adecúa a la palabra de Dios continuamente, vamos a ser líderes con credibilidad. Es decir, nos van a creer. Ustedes, la mayoría acá son jóvenes, ¿no? Como jóvenes, siguen mucho líderes a quienes les creen, ¿verdad? Es difícil seguir un líder a quien no creemos, en quien no confiamos, que lo que nos dice está respaldado por sus hechos. ¿O solo me pasó a mí? Pero yo creo que es esto, y esto es lo que anhela, por ejemplo, la juventud peruana. Los ciudadanos anhelamos líderes a quien podemos confiarle nuestros impuestos, podamos confiarle nuestro distrito, nuestras pistas, que nos digan la verdad, pero mucho más en el ámbito del reino de Dios. Nuestro enfoque entonces tiene que estar en el carácter. Por eso dice, tengo ahí 3 principios. El carácter es indispensable para la credibilidad, como es indispensable la credibilidad para el liderazgo. Segundo principio,
el líder es confiable cuando su vida concuerda con sus convicciones. Allí es confiable. Y el carácter revela siempre, siempre lo que hay en el corazón. Uno puede decir lo que sea, pero el carácter finalmente revelará lo que hay en el corazón. Entonces, ¿dónde es el campo de acción? Nuestra mente, nuestro corazón. Ese es nuestro enfoque. Está bien que seamos líderes, que podamos, luego vamos a ver más adelante, que decimos muchas cosas como líderes, pero esa es la prioridad, el carácter. El segundo perfil de liderazgo, si encuentro mi separata, se me ha traspapelado. El segundo principio de liderazgo es capacidad. En el perfil de liderazgo, ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Es capacidad. Mire, primer principio, primer perfil para el liderazgo, vamos a recordarlo porque son las 4C. Carácter, el segundo principio, capacidad. Capacidad es cuando el líder tiene el dominio del campo que le ha sido encargado. A usted se le ha encargado probablemente dirigir una escuela bíblica de vacaciones y no tiene el dominio de campo, o ya lo tiene. Pero ¿cómo lo adquirió? Lo adquirió probablemente yendo a una capacitación, observando a otros cómo lo hacen, es decir, un líder diligente en aprender. Que usted esté sentado acá demuestra que quiere aprender y que quiere capacitarse y quiere ser experto en el área que le han encargado. Y ese es un excelente perfil de liderazgo, capacidad. El líder desarrolla entonces la capacidad de forma intencional, porque según la Biblia venimos al Señor los incapaces, ¿verdad? Los que para el mundo éramos los menos sabios. Y acá estamos todos nosotros, unidos, reunidos, para que la potencia de Dios se muestre a través de nosotros. Entonces, la capacidad tiene que ver con la diligencia de cada líder, la apertura de cada líder de estar aprendiendo, creciendo, capacitándose, leyendo buenos libros, aprendiendo de otros. La Biblia dice que la sabiduría clama en las calles, es decir, que a veces aún lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ser un motivo de aprender para nosotros. Entonces, la capacidad también tiene que ser adquirir conocimientos para desarrollar destrezas, porque busca liderar con excelencia. Como líderes debemos siempre buscar adquirir conocimientos para desarrollar destrezas. Porque queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Queremos ser excelentes guías de niños de 3 a 5 años, de maestros que enseñan a niños de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, no lo sé cómo lo dividan en su iglesia. Queremos enseñar a nuestros maestros cómo enseñar, por ejemplo, la Biblia. Y para esto nos capacitamos, movilizamos a nuestros maestros y también les enseñamos sobre algunas cosas. No seremos expertos en todo. Por ejemplo, llámenme decorar, yo puedo dar la idea, pero hacerla no puedo, imposible. Pero Dios nos da también la capacidad, como hoy hablábamos de sostener, Dios sostiene y nos da la capacidad. El líder entiende que somos mayordomos de nuestras oportunidades. Tienes la oportunidad de dirigir una escuela bíblica de vacaciones, somos mayordomos de todas nuestras oportunidades. Mayordomos, la oportunidad de enseñar en un salón, mayordomos de esas oportunidades. Entonces, porque Dios es un Dios excelente y todo lo que ha hecho y hace, lo hace con excelencia, A1, AD, ¿verdad? Él no hace nada mediocremente.
Y Él es nuestro Dios y nosotros somos los que brillamos su gloria. El número 3, la tercera C es compromiso. ¿Cómo queremos esto de nuestros maestros, verdad? Que sean comprometidos, que nuestros maestros puedan poner en práctica o llegar temprano. Le dijimos que pinten, que lo hagan, que le dijimos que de repente vengan a tal hora, que lleguen, ¿verdad? Esto anhelamos. Pero nuestro compromiso tiene que empezar con nosotros. Primero, con nuestra iglesia. Cuando nosotros lideramos el ministerio de niños, no somos una isla dentro de la iglesia. No hacemos nuestra visión, no desarrollamos nuestros propios sueños y anhelos. Nosotros nos unimos a la labor de la iglesia, a lo que Dios está haciendo en su iglesia como líderes. Entonces significa que nuestro compromiso es con la iglesia. Esto significa que no nos ponemos en contra de nuestro pastor, no nos ponemos en contra de nuestra iglesia, todo lo contrario. La Biblia dice: un reino dividido contra sí mismo, ¿cómo va a salir adelante? Somos un equipo con nuestro pastor y con nuestros líderes. Nos tenemos que unir. La Biblia dice que cuando hay discípulos unidos, ¿qué va a traer? Salvación, vida eterna, cuando hay unidad. También le decía Jesús a sus discípulos: si ustedes están unidos, él mismo iba a proveer las personas. Es muy importante entonces el compromiso con nuestra iglesia local, con la visión de su iglesia y con los objetivos de su iglesia. Dirijo el ministerio de niños dentro de nuestra iglesia, de Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra. Y nuestro ministerio se llama Generación AD. Generación AD, usted puede decir generación de adoradores o generación de AD, de la nota máxima en el colegio, ¿verdad? De la excelencia. Y no hay manera de ser una generación AD a menos que no adoren a Dios y no se conecten con Él y disfruten a Dios y Dios sea su todo para ellos. Entonces, nosotros hemos empezado este ministerio con un grupo de hermanas que somos un equipo que tienen dirigiendo diferentes áreas dentro del ministerio de niños. Aproximadamente tenemos un poquito más de 50 maestros para poder cubrir la necesidad de nuestro ministerio de niños. Y usted sabrá que no voy a poder llegar a un poco más de 50 maestros. Roxana ha estado con nosotros. Roxana, ¿cuántas veces se habrá reunido conmigo? Pero es un poco difícil. Entonces, ¿qué tiene que haber? La delegación, ¿no? Delegar a otras personas para que ellos puedan repercutir en los otros maestros. Pero como ministerio de niños nosotros no podíamos ser una isla dentro de nuestra iglesia. Entonces nos esforzamos por planificar todo nuestro ministerio ya estructurado, que cuando asumí el ministerio de niños, nosotros llegamos a la iglesia, pues tenía una forma, un estilo. Entonces, para que toda esta maquinaria del área de niños se adecue a la visión. Y después de adecuarse a la visión, se adecue a las metas de la iglesia y se adecue al proceso de la iglesia que la iglesia sigue. ¿Es posible? Es posible. Dios nos da la sabiduría de cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra escuela bíblica de vacaciones, lo que tenemos que hacer es colaborar con la visión de la iglesia. Es colaborar con ¿por qué? Porque decimos compromiso. Porque eso nos da autoridad para que también haya compromiso de la gente que nosotros estamos dirigiendo. ¿Verdad? Nace el compromiso siempre de un corazón apasionado por la verdad. Si las personas no saben por qué lo hacen,
Muchas veces su compromiso está basado solamente en la conducta. Debes llegar temprano, eso agrada al Señor. Debes hacer esto porque eso agrada al Señor. Enseñémosle la transformación desde adentro, desde el corazón. Y esa transformación debe nacer primero en nosotros para que nosotros seamos los ejemplos de personas comprometidas, sujetas a las autoridades de nuestra iglesia. Yo he conversado a veces con algunos líderes, con ninguno de ustedes, por supuesto, que me han dicho, hermana, lo que hace mi pastor no me gusta y yo estoy pensando hacer esto. Y yo les he dicho a mis maestros que vamos a hacer de esta manera. Y yo le digo, tú debes salir de allí, porque lo que estás haciendo es causarle tropiezo en el corazón de los hermanos, por tu razonamiento, por tus preferencias en cuanto a tu relación con tus líderes. Cuando tu corazón es recto, estarás lista para dirigir a las personas. Porque si tú te vas a sentar y decirle a los maestros, no hagas caso a esto, lo que dice el pastor, vamos a hacerlo de esta manera, te pones tú solita minas que luego van a explotar en nuestro propio ministerio. Entonces, esto es muy importante, nuestro compromiso con la iglesia y nosotros poder cosechar lo que sembramos en aquellos que nos siguen, ¿verdad? Yo he cosechado muchas veces el raje de algunos que me siguen ahora, porque he rajado de mi pastor muchas veces, de mis líderes. Y yo cuando he visto eso y he dicho, Señor, gracias por mi cosecha. Es lo que sembré, es lo que hice en mi inexperiencia, en mi juventud, en mi inmadurez, donde pensé que era yo la experta, sin serlo, ¿verdad? Eso nos pasa. Y la cuarta C es la cultura de comunidad. Promueve el trabajo en equipo. El trabajo en equipo contribuye al compañerismo, la rendición de cuentas y la sujeción mutua. La cultura de comunidad también estamos dispuestos a trabajar con la estrategia de su iglesia y no crear su propia forma de trabajo. Hemos hablado bastante de esto, pero la idea del trabajo en comunidad, hermanos, es que nosotros no podemos pensar que lo sabemos todo y lo podemos hacer y tomamos las decisiones solos. Convicciones bíblicas que Dios nos da a los líderes y que nosotros lo aprendemos, por supuesto, llevamos la delantera, es innegociable, ¿verdad? Pero otros detalles nos necesitamos los unos a los otros. La oreja necesita al ojo, el ojo, nos necesitamos. Y el que nos manda sobre nosotros es Cristo. Debemos promover el trabajo en equipo. Había un libro que estábamos leyendo con mi esposo y hablaba de algunos líderes que a veces maltratan a sus compañeros de equipo. Es como ponerse, él decía, ustedes piensen, cuando ellos se han ido, tú habrás quedado tan solo que vas a desear que ellos regresen. Nosotros necesitamos de nuestros maestros, del que limpia el baño, del que hace las pequeñas cosas, aún a veces cuando lo hace de una manera que tal vez no cubre nuestras expectativas. Tratémosle bien, amémosle. Si puede darle su agüita, si puede brindarles al final de una EBDB de repente un lonche, agradecerles, corregirles algunos errores con amor, hagámoslo, pero cuidemos el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo. Nos necesitamos. No vamos a poder hacerlo todo nosotros. Muy bien, vamos ahora en esta segunda parte, vamos a compartir con algunos que ya han dirigido EBDBs, voy a compartir algunas de mis experiencias y probablemente tienes tu experiencia en tu iglesia que tú has visto, puedes compartir con nosotros para enriquecernos mutuamente, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del líder en una EBDB?
Primero el líder va a hacer una selección del personal, ¿verdad? Va a elegir las personas con las que va a trabajar. Y allí tenemos que usar mucho criterio. Por ejemplo, necesitamos maestros, sí o sí de la Biblia. Necesitamos orar, necesitamos pedir la dirección del Señor y elegir los maestros para las áreas adecuadas. Una experiencia, en mi caso, yo lo que utilizo es que cuando un maestro viene y me dice, hermana, quiero colaborar con los niños, le digo, hermana, ¿te sientes cómoda trabajando con los pequeños, con los medianos o con los grandes? Y a veces me dice, con los pequeños. Con los grandes no me ponga, aunque la mayoría dice, con los grandes, ¿no? Nadie quiere con los pequeños, por alguna razón. Y los pequeños son tan lindos. Podemos ser un poco más abiertos a eso. Pero hay hermanos que te dicen con cualquiera, ¿verdad? Excelente por él, ¿no? Ahí foguéalo por todos lados. Es un aprendizaje así, ¿no? Entro aquí, allí, aquí y aprendo, ¿no? Y eso es bueno. La otra cosa es que tenemos que ver, en la EBDB hay diferentes funciones, como por ejemplo la alabanza. ¿Quién va a dirigir las alabanzas? La selección de lo que se va a cantar. Puedes encargarle a un hombre fiel, a un hombre con carácter, o usted mismo lo puede hacer, de las canciones que se va a cantar. Porque si me ha pasado, se lo he dado a alguien y yo he visto, no, esa canción saque, porque a veces está hablando de cualquier cosa menos de lo que queremos comunicar en la EBDB. Deben ser canciones que estén adecuadas al tema. Y los niños, claro, que estén relacionados con el tema. La otra función que tenemos que elegir también es quién va a dirigir, por ejemplo, la área logística. En mi caso, lo que hago es agrupamos las funciones. Por ejemplo, tenemos en nuestras EBDBs 3 áreas. Una área que se llama logística, que incluye refrigerio, materiales, compra de materiales, incluye premios, lo que es la distribución de los salones, dónde van a ir quiénes, las sillas, los mobiliarios que se van a necesitar, y este director del área de logística lo está viendo esto con mucha anticipación y tal vez tocándole la puerta al pastor, necesitamos arreglar sillas o aumentar con unas sillas más, para que esto no sea imprevistos, innecesarios durante la semana. El otra área que también tenemos una directora en ese área es la área de conexión. Es la persona encargada, por ejemplo, de hacer que los ambientes sean bonitos, para que los niños se conecten con la iglesia, porque a una EBDB vienen niños que no vienen a la iglesia, muchos de ellos, y cuando ellos van a un programa de niños, ¿qué están esperando? Ver algo bonito, algo hermoso, ¿verdad? Si no, al día siguiente ya no están. Entonces, la directora del área de conexión ve estos detalles, que vea las ambientaciones de las aulas, la ambientación de la sala principal probablemente, si quieren hacerse sus polos, no sé, adornar a sus maestros, a sus recepcionistas. Esta directora puede ver todo este detalle. Puede ver, por ejemplo, lo que es en el área de conexión, cómo van a recibir a los niños, cómo lo van a inscribir, cómo se va a hacer con los niños nuevos, los niños que reciben a Cristo, cómo se les va a hacer sentir a ellos, qué pasos, cuál será su paso siguiente de ese niño, hacia dónde lo van a derivar. Entonces, esta directora del área de conexión ve todo. Por eso es la palabra conexión, todo lo que ayude a conectar y que no se nos escape esos detalles con los niños. Entonces, este director ve, por ejemplo, cómo hacemos para que los niños nuevos
se conecten con la iglesia y se conecten con personas. Busca personas que puedan estar, por ejemplo, tiene un folder donde tiene que tener los datos de esos niños nuevos y la manera de derivarlos a algunos que los pueden cuidar. El otro director o directora en el área de la EBDB es la de la enseñanza. Es la persona que, por ejemplo, capacita a sus maestros, no solamente cómo van a enseñar la lección, sino sobre la disciplina, sobre las características de cómo son los niños en esa edad que van a enseñar, cómo tiene que ser la enseñanza inspiradora. Tiene que ser una enseñanza que conecta con esta generación y que inspire. Entonces, todas estas tres áreas tienen funciones que nos permiten a nosotros los directores supervisar, vigilar, probablemente trabajar con estos tres directores. Tiene que presentarnos, por ejemplo, con qué personas se está contando. Hagamos nos comunicamos, por ejemplo, con los líderes de algunos que quieren apoyar en una EBDB. Hermano, tu oveja de tu área quiere apoyar en la EBDB. ¿Usted qué me dice? ¿Verdad? Esta intercomunicación, ¿no? Entre uno y el otro. Esto es las funciones que nosotros tenemos como directores de EBDB. Probablemente usted tiene algo más que a mí se me ha pasado. O en tu experiencia o en tu iglesia funcionó bien o funciona bien. ¿Qué podría ser? Si podrías compartirlo. El tiempo. Alguien que vea el tiempo, ¿no? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la editorial, hay una jovencita, crespita, que está atrás de nosotros. El tiempo aquí y allá, una coordinadora de tiempo todo el rato, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, cuando hay EBDBs hay mucha gente que desea apoyar y no necesariamente todos tendrán que tener el rol de maestros, pueden hacer diferentes cosas. Hay hermanos que a veces me han dicho, y ha sido una bendición, y me dicen, hermana, yo trabajo, pero estoy a las 5 de la tarde, ¿puedo hacer algo? Sí, hermano. Déjenos los baños limpios para el día siguiente. O algunos dicen, yo trabajo en la tarde, en la mañana puedo venir a hacer algo. Por supuesto, hierve el agua, déjanos los salones limpios, ordena las sillas limpias, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros tengamos apertura y podamos tener todas las ideas para que nosotros podamos distribuir a las personas que desean apoyar. ¿Qué otra cosa más? Muy buena acotación. ¿Algo más? La otra función del líder, por ejemplo, es motivar. Un líder que no motiva o está desmotivado, contagia al resto. Tiene que motivar. Hermanos, cuando nosotros nos metemos a hacer algo que el reino de Dios está movilizándose, el reino de las tinieblas no se quedan quietos. Se vienen pruebas. Esta semana me enfermé yo. Se enfermó mi hija, se enfermó mi otro hijo. Mi mamá, anoche he estado con ella hasta la noche y temía llevarla de emergencia en la noche y hoy día amanecerme en el hospital y venir para acá y yo le decía al Señor en la mañana, siempre me haces esto, para no olvidar quién soy y quién es Él y cuánto necesito depender de ti. ¿No? Entonces, eso sucede en las EBDBs. Nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros obreros también pasan pruebas y nosotros podamos tener el discernimiento y motivar y ayudarlos a ellos. La otra cosa que hace el líder es administrar, ¿verdad? En mi experiencia personal, siempre tengo dos tesoreros, una tesorera principal y otra tesorera que nos ayuda. Una característica del tesorero que tengo es un tesorero que ama al Señor, que está casado con la visión, apasionado con lo que tenemos que hacer. Lo he aprendido porque he tenido tesoreras que le he dicho, hermana, vamos, pero ¿por qué, hermana? Ese es muy caro, pero no debes hacer.
No, no está listo. Tengo una tesorera que realmente está contagiado y nosotros tenemos que contagiar esa pasión por lo que Dios quiere hacer en la vida de los niños a través de nosotros. Entonces, tenemos que tener ese tesorero y de preferencia póngale un ayudante, póngale a alguien que le ayude. Yo no me pongo a recibir ni donaciones ni cobros de niños como directora, porque a veces aún las formas comunican, ¿verdad? No porque yo me pueda agarrar el dinero, porque usted se le pueda agarrar el dinero, simplemente porque las formas también dicen. Entonces yo de preferencia le digo, hermanita, por favor, ayúdanos con la cobranza, usted rinde cuentas a la tesorera. Hermana, por favor, las donaciones vienen, hermanita, quiero donar, tome 50 soles. Hermanita, por favor, anda con la directora, con la tesorera, tal hermana, por favor, se lo ruego que la haga llegar, ¿verdad? Es una manera de poner algo que mi esposo le llama a esto, es ponernos candados, ¿no? Póngase candados que a usted le permita estar libre de cualquier cosa que pueda causar tropiezo a su corazón o de cualquier acusación, que Satanás definitivamente nos tiene a veces en la mira. La administración lo hace usted, no la tesorera o el tesorero. Usted es el administrador, Dios lo ha puesto a usted. El tesorero colabora con el ministerio, no es el administrador. Y si ustedes cómo recaudan fondos, por ejemplo, para una EBDB, ideas, lluvia de ideas, por favor. La inscripción ayuda, ¿verdad? Sí. Claro, exacto. Sí, sí. Otra forma de recaudar, ofrendas que los hermanos voluntariamente dan, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué de otra manera? Hay otras formas que ventas anticipadamente que van haciendo en pos de la EBDB. Claro, claro. Excelente. Hermana mía, ¿qué me ibas a decir? También, por ejemplo, he visto de que en algunos casos el pastor selecciona a una persona para que haga una actividad, pero no le da los materiales, sino que le pide que le ayude de esa forma. Entonces creo que también de esa forma como que se va solventando ese gasto. Hay algunos maestros que te dicen, hermana, no me dé los materiales, yo los pongo, ¿no? Puede ser. Pero la iglesia se debería involucrar. Casi siempre en nuestra iglesia es muy generosa, gracias a Dios, y la iglesia siempre se involucra, y todos, y de verdad hay en abundancia. Nosotros hacemos 3 semanas seguidas EBDBs y las 3 semanas hay refrigerio suficiente, hay suficiente material que a veces decimos, ya no traigan más, por favor, ¿no? Hasta hacemos chupetes para regalar y todas estas cosas, ¿no? Porque la iglesia se involucra, hacemos en nuestra iglesia central y luego en nuestras 2 iglesias hijas, EBDBs, y nosotros lo que hacemos es distribuirla entre todos, ¿no? Entre todos nuestras iglesias hijas. Otra de las cosas, y esto tiene que ser bien administrado, bien administrado. Si hay frutas que quedan, hay que ser muy transparentes, íntegros. No se equivoca la Biblia cuando dice que la raíz de todos los males es a veces el amor al dinero, el amor. Y esto puede siempre ser una causa de tropiezo para otros, para nuestro propio corazón. Entonces, seamos muy cuidadosos en todas estas cosas. Cuando a veces han quedado, por ejemplo, hubo un año que nos trajeron frutas, nos traían, era demasiadas frutas, traían mangos, luego había manzanas y entonces nosotros en bolsas se lo dábamos a los niños, porque para eso lo han traído, ¿verdad? Y las hermanas muy diligentes, hermanas mayores, tener en la cocina es lo máximo, aparte que nos engríen,
ellas hacen cosas lindas, se ponían a hacer que los dulces de acá, que hay que hacer chupetes, y ellas se ponían muy diligentes y hacían cosas para los niños, ¿no? Y para los maestros también. Entonces, sí. Uh-huh. Ya no tanto porque sea un abierto, claro, gratuito, sino ya una obligación de que claro. Sí, nosotros también siempre hemos cobrado 2 soles, 3 soles, ¿no? Hay casos, y ahí hay que tener criterio y instruirle a los que están inscribiendo, capacitarlos, de que hay que tener criterio, no porque el niño no trajo sus 2 soles, 3 soles, no lo van a dejar entrar, déjenlo pasar. No, déjenlo pasar, el reino está para todos, eso es algo simbólico. O a veces hay hermanitas que vienen y dicen, hermana, tengo 3 hijos, hermana, un descuento de 50%, ¿no? Entonces, pague por 2 y uno entra gratis, ¿no? El 2 por 1, ¿no? Entonces, sí, podemos manejar el criterio y el sentido común y no cerrarnos sobre algo, ¿no? Muy bien. Pero también nuestra función como directores es capacitar a nuestra gente. Tenemos que capacitar, y no solo a nuestros maestros, sino también a los que van a inscribir, a los que van a recibir, a los niños, a los que van a hacer la distribución de los alimentos. El trato es importante. Miren, la EBDB es una excelente plataforma para recibir gente de afuera. Entonces, tenemos que reflejar ese amor. Asistimos un año, bueno, tenemos unos familiares en La Molina. Ese año fuimos a quedarnos toda la semana, nos invitaron. Fuimos a una EBDB que está cerca a la casa de este familiar, y llegamos, nos cobraron 15 soles a cada uno. Entonces mi esposo de Puente Piedra dijo, ¿qué? En cambio, los de La Molina se sentían cómodos pagando ese precio, ¿no? Esto te estoy hablando hace todavía años atrás, ¿no? Entonces nosotros, bueno, mi esposo dijo, ya, está bien, 15 soles, le dieron polo al niño y algunos materiales, etcétera, etcétera. Pero algo que me impactó de ese lugar es el trato. Qué hermoso. Desde que tú llegabas a esa iglesia, a ese lugar, el trato afuera, entrabas un poquito más acá, la información allá, a los niños. Mis hijos pasaron una semana hermoso allí. No voy a mencionar qué iglesia, pero otra iglesia fuimos también, no es de la Bautista, menos mal, o de la, no, mentira. ¿Cuántos acá no son de la Bautista? Pamela, tú creo que eres de Emanuel, ¿verdad? Asambleas de Dios. ¿De allí? ¿Alguien más? De la Alianza Cristiana y Misionera. Aliancistas hemos sido, hermanos. Yo vengo de la Alianza hasta mis 15 años de edad, ¿no? Y mis abuelos eran de las Asambleas de Dios, ¿no? Del Perú, una iglesia bastante conocida en todo el Perú. Vas a cualquier lugar, lo que vas a encontrar es Asambleas de Dios, ¿no? Muy bien, pero llegamos a una iglesia y cuando yo quise dejar a mi niña al salón, me dijo, ¿su ofrenda? Ya, no traje mi cartera, lo siento, le digo a la hermana. Ya, trae su cartera y me deja a su niña. Trae su ofrenda. ¡Wow! Yo no tengo problemas en darle ofrenda a mis hijos, pero el choque, imagínate, yo soy cristiana de años y no tengo, eso no me sería tropiezo para mí para quedarme en esa iglesia, pero sí una persona que es de afuera es un poco chocante. Entonces, como líderes tenemos que capacitar cuidadosamente a todas las áreas, porque a veces, deja ese pan, tú ya has agarrado. Probablemente tienes razón, pero hay maneras, hay modos. Yo, si hay pan que sobra, no tengo problema en darle, porque hay niños que un pan les queda chiquitito, ¿no? Y ya,
vamos, dale, ¿no? Entonces, capacitemos aún a las personas que están en refrigerio, que hacen limpieza, porque puede que esté trapeando y ellos entran y él casi lo saca a escobazos, ¿no? Entonces, tiene que haber un ambiente, tiene que haber una cultura en la que todos estemos relacionados de un modo. Muy bien, eso es lo que tengo para hasta aquí. Si hay algo que usted, por favor, quiera compartir, compártenos. ¿Qué hiciste en tu EBDB que funcionó bien y que funciona excelente y que tú crees que puedes compartirlo? El aseo, tanto en el lugar donde están los niños y siempre se van los niños. Ajá. Porque a veces hay niños que vienen porque quieren, ¿no? Vienen, sus papás no los tienen arregladitos, entonces nosotros podemos ir al baño. Ah, ya, ayudarle a algunos niños, claro, eso, Para que se sientan ajá, cómodos con los demás. claro, sí es cierto, dependiendo en las zonas en las que Dios nos permite trabajar, hay zonas donde a veces es un poco difícil y puede haber un extra allí, ¿no? Donde haya algo extra, sí, eso es cierto. Otra cosa que quería comentarles, no soy experta en decoración, más bien aprendo de mis hermanos que nos ayudan a decorar dentro de nuestra iglesia. Una de las cosas que hacemos para la sala principal, es decir, para como ustedes han visto ahora, donde se canta todas las canciones, donde se hace el teatro de introducción, donde se hacen los concursos, la sala lo que procuramos hacer es jalar todo hacia el escenario. Es decir, evitar los distractores a los costados, sino jalar hacia el escenario y el escenario sea la parte central. Pero en los salones puede ser diferente. Si una de las cosas que tenemos que evitar al ambientar nuestros aulas es evitar cosas de fantasía, como personajes de fantasía, ¿verdad? Winnie Pooh, etcétera, etcétera. Porque nosotros no hablamos de fantasía, sino hablamos de la verdad, de cosas reales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestros salones, si hablamos de la creación, como lo que estamos haciendo ahora, Jesús, increíblemente creador, sustentador, lo que hemos hecho, lo que se puede hacer es aulas temáticas, nosotros ya lo hemos hecho. Por ejemplo, un aula es del océano. Entonces los niños es como si estuvieran metidos dentro del océano, algas que cuelgan, peces por acá, un buzo por allá, ¿no? Un submarino por aquí, se pinta la pared adecuadamente para eso. ¿Cómo es nuestro salón? De madera machimbrado, no es un salón así como esto, nosotros todavía nuestro terreno está en construcción. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer un salón atractivo. Nuestro piso es feíto todavía, se revienta, pero es con cemento, por supuesto, pero se puede hacer un ambiente bonito, se puede hacer. Puede hacer un ambiente temático, por ejemplo, todo acerca de los animales. Hicimos todo puras siluetas de animales y con plantas. Bueno, tenemos un hermano que de verdad... Oren por un hermano así dentro de esa iglesia. A él solo le dices y su cabeza gigante, ahí sale. Hermano, ¿has hecho alguna vez esto? No, nunca, lo estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, él, gracias a Dios, es parte de la editorial, él trabaja con nosotros, no es de nuestra iglesia, es de otra iglesia, y esa iglesia nos bendice con este hermano, pero usted puede mirar a alguien que le puede ayudar con la decoración, sería mucho mejor, ¿no? Hay gente que sabe, maneja colores, maneja lo que son espacios, sería mejor. Pero si no, como maestros también podamos hacerlo, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Sí?
Hay diferentes formas de captar, ¿verdad? Puede ser visitándolos casa por casa, con un volante, algunos lo hacen con caravana y ponen sus letreros. Una buena forma también es a través de la iglesia. Lo que nosotros hacemos son invitaciones. El año pasado hicimos una invitación como una especie de invitación para un circo, pero no dijimos que es un circo, sino esos boletines de circo. Ya, algo así, donde la gente le dan y los mismos hermanos llevan los volantes, hay que proporcionarles y ellos son los que invitan. Eso es muy beneficioso, ¿sabe por qué? Porque ellos se hacen cargo de llevarlos y traerlos. O ven la manera, al menos en nuestra iglesia ha funcionado mucho mejor el hecho de que la iglesia se involucre en traer, pero hay que darle facilidades, ¿no? Como volantes, letreros, cosas así. Pero hay algunos que hacen caravanas, como le digo, ¿no? Caravanas, lo hemos hecho también. Sí, hermano, usted que… Ah, ya. Los de la alianza hacen camp… Sí. Claro, y ahí puede dar… Claro, 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 claro. Las alianzas hacen hermosas. Yo he crecido en las EBDBs de la alianza y los campamentos de la alianza. A los 14 años, no sé, algo fue, me llevaron a la Bautista, ¿no? Y de allí ya me quedé en la iglesia Bautista, pero bienvenidos, estamos felices de poder llegar hacia ustedes como editorial. Muchas gracias.